Hola, muy buen día para todos y bienvenidos a Experiencias, este punto de encuentro con los artistas que han hecho parte de la historia del teatro metropolitano. Hoy con una de las figuras más importantes de nuestro medio nacional, un personaje que ha hecho más de 40 telenovelas, cerca de 20 películas de cine y pues no sé cuántas obras de teatro que ya nos estará contando. Se trata del maestro César Mora. César, un saludo en Bogotá, ¿cómo estamos? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias a ti y a la gente del Teatro Metropolitano por esta oportunidad que me brindan para interactuar con la gente, no solamente con el público antioqueño, sino con el público en general en este momento en que se nos convierte el cara a cara a través de la pantalla, una forma como de mantenernos vivos y comunicados con la gente en general, porque no tenemos otra alternativa sino quedarnos en casa mientras no haya otro cambio de la situación. Es que eso, eso, Entonces, eso no, hemos hablado mucho, que prácticamente nosotros vamos a ser los últimos en toda la cadena que vamos a arrancar. claro, fuimos de los primeros en que salimos de la manera. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo un proyecto en Caracol que se llama La Nocturna 2, y yo salí de trabajar, terminé grabaciones el 13 de marzo, que eso era un jueves, y el lunes siguiente declararon la cuarentena total en el país. Entonces fuimos de los primeros que salimos y creo y vamos a ser los últimos en reintegrarnos, y eso será el otro año, ¿no? Y además con una cosa, y es que nuestra industria pues es muy difícil que se reinvente, porque es que el arte en vivo o la producción de una película, de una serie de televisión, pues necesariamente requiere la interacción. Sobre todo bueno, digamos que a nivel de la televisión, del cine, tiene la posibilidad, ahí acaba de hacer Harold Trompetero una película en la casa, se llama Ujú, En el baño, no sé qué cosa, que es un ujú. experimento que me parece muy interesante de trabajo y de planteamiento de parte de Harold Trompetero, pero en estos días le oía una declaración a Rubiano, y Rubiano lo decía perfectamente claro, decía, con el teatro específicamente no hay ninguna posibilidad de reinvención de nada, Ujú. porque es que el teatro, usted puede grabar obras de teatro como se van a hacer Ujú. en streaming, y entonces usted las graba y las pasan en las plataformas y toda esa cosa, pero nunca podrá igualar la esencia del teatro, que es tener el público allí, el cara a cara, Claro. directamente con el público. Y además, ¿qué opinas de esa saturación que ha habido en esta época de producciones gratuitas, de gente subiendo contenidos, de tanta exposición que hemos tenido a tantas obras, a tantos museos, a tantos conciertos? Sí, yo te entiendo porque yo he experimentado el cansancio. A veces le da a uno como uno dice, ya basta, pues, todo el mundo está haciendo lo mismo, pero por otro lado, uno se detiene y reflexiona y se da cuenta que es que no hay otra opción, y que son como opciones de salvación, de salud mental, que la gente encuentra para poder salir de esto, ¿no? Porque si no nos volvemos locos. Es como, ¿no te parece muy curioso que inclusive compañeros nuestros, colegas, actores, artistas, muchos de ellos, la mayoría se metieron en el asunto de las cocinas? Todo Ujú, el mundo está cocinando. Yo soy ujú, uno de ellos. A mí toda la vida me gustó cocinar. Hoy cocino más que nunca, pero resulta que no soy solo yo. En estos días vi por ahí a un director que está, con el que estuve trabajando los últimos días para Telemundo, y lo vi ofreciendo unos sándwiches y unas lasañas para no sé qué. Una amiga mía productora me dijo, oye, mira, César, es que estamos vendiendo unas arepas muy ricas y no sé qué. O me dijo, mira, me asocié con un amigo que hace sushi, entonces a ver si quieres. Creo que lo mismo está pasando con los contenidos, ¿no? Los contenidos se veía venir, que es lo que es el futuro de esta industria.
porque necesitamos contenidos, pero más la pandemia lo que hizo fue acelerar un trabajo digital y un trabajo de comunicación, una nueva forma de expresión que ya se veía venir. Con Yo la digo, diferencia que ahora nos toca hacerlo en restringidos y en espacios pequeños y espacios para pocas personas, etcétera, por ahora, ¿no? sí, es que yo Pero digo eso, que nos metieron como a todos a la brava al mundo digital, los que estaban preparados, los que no, el señor el que vendía las arepas, lo pusieron a venderla por WhatsApp, el otro que no vendía tal cosa, mejor dicho, todos entramos en esta colada del medio digital a la vez. sí, sí, claro que sí. Claro, y llega un momento en que uno se hastía de tanta cosa. Y a mí, por ejemplo, a veces amigos míos y gente que me dice, oye, César, ¿tú por qué no pones un podcast con tus canciones y te cantas una canción? Y me pongo a ver y eso hay un montón de gente que está haciendo exactamente lo mismo. Ajá. Entonces me siento como repitiendo una fórmula que no está mal. Repito, son formas y opciones que la gente en esa búsqueda pues intenta agarrarse de algo porque si no uno se vuelve loco. Pero de todas maneras siento que simplemente la pandemia, repito, nos metió algo que ya se veía venir en términos de contenidos y de formas de expresión. Pero también una cosa buena que ha tenido es que nos dimos cuenta de la necesidad del arte, o los que no se habían dado cuenta, se dieron cuenta realmente de la necesidad del arte. Claro, Juan Carlos, porque nos está pasando una cosa muy, muy curiosa. El encierro lo que produjo fue una desadaptación a la ciudad, al medio, al entorno. Entonces nos hemos encontrado con que la gente que empieza a reintegrarse, mucha sale a la ciudad como cuando alguien sale después de la hecatombe, Ujú. ¿cierto? Y del cataclismo, como que se acabaron las ciudades, se destruyeron y la gente sale como a mirar qué es lo que ha pasado. Hoy hablaba con un médico amigo mío, me dice, no, yo ya estoy trabajando aquí en el consultorio, pero me dio curiosidad que en el camino para acá vi como 5 estrelladas en la ruta. Es que la gente perdió la costumbre de manejar y sale a la calle como temerosa. Ayer mi esposa salió a hacer una vuelta y yo le dije, por favor, ten cuidado en los cruces, porque yo como que intuí eso, porque yo mismo lo siento cuando saco el perro al parque y todo, siento que empiezan a salir como algo nuevo, algo que como que se le olvidó. Y es como volver a reconocer el entorno, volver a tener confianza de las cosas. Además, súmale a eso el agravante de que la inseguridad está desatada, por lo menos aquí en Bogotá. Están Claro. atracando mucho y todo eso. Claro, como la ciudad está a media marcha, hay muchas calles y muchos barrios desocupados, etcétera. Entonces se ha desatado eso. Es un volverse a acostumbrar a las cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, César, vámonos atrás en toda esta película de tu vida y comencemos en Romeo y Buceta. Todos llevamos en el corazón esa serie. ¿Qué nos puedes contar de ese momento que viviste de Romeo y Buceta y de esa, imagino, de ese inicio en el mundo de la televisión? Sí, muy chévere recordarlo. Ahora, vale la pena aclarar para hacer historia que yo a Romeo y Buceta llegué después de 2 intentos anteriores de venirme al país a quedarme, porque te cuento que cuando yo hice Romeo y Buceta, yo estaba viviendo en Estados Unidos, en Houston. Ajá. Yo salí del Teatro Libre en el año 87 más o menos, y me fui a vivir a Houston con la persona con la que yo vivía en ese momento, porque su mamá era cónsul de Colombia en Houston en ese momento. Me fui para allá y un día me llama Jennifer Stephens, que en ese momento era la mujer de Pepe Sánchez, y me dice, César, mire, es que Pepe va a hacer una serie y le gustaría que tú vinieras a protagonizarla. Y yo le dije, bueno, ¿qué será? Te vamos a mandar los libretos. Los libretos se demoraron un de tiempo en llegar porque eso era por correo certificado y la cosa no era como ahora, pues. Bueno, finalmente llegaron y se trataba del Confesor, que fue lo primero que yo hice en televisión. El Ujú. Confesor era una idea inicial, sí, era una idea de Fernán Martínez Maecha,
el que después fue el manager de Ajá. Juanes, etcétera, que era periodista en ese momento de Popayán, él es caucano. Era una idea de él, los libretos eran de Pepe y si mal no estoy, ahí estaba también el que hoy en día es gerente del Tiempo, Roberto Pombo, escribiendo, también haciendo libretos. Eso fue lo primero que yo hice y me devolví para Houston después de que lo hice. Luego me vuelve a llamar Jennifer y me dice, Pepe va a hacer una serie que se llama La historia de Tita. Entonces, la historia de Tita fue lo que le dio la entrada, fue lo primero que se hizo aquí de estas series marginales como Amar y Vivir y todas esas series que hoy en día Casi que ya un han proliferado. formato. Sí, Sí, sí. ya es un formato ya instalado completamente en este país y en las historias de nuestro país, Sí. Da- inevitablemente porque hacen parte de la historia de este país. Dago García la llama las historias de la Cenicienta moderna, más o menos. Correcto, correcto. Entonces yo vine y hice eso, me devolví y ya a la tercera es la vencida. Me llama Pepe y me llama Pepe personalmente y me dice, oiga, Chino, estoy haciendo una serie que se llama Romeo y Buceta. Eh, Invéntese un personaje y lo metemos. Me dijo así. Hoy en día es el casting y la cosa. En esa época los directores le decían a uno así, mire, te tengo para hacer esto. O como me dijo Pepe en ese momento, inventate un personaje y lo metemos. Le dije, uy, Pepe, espere, déjeme pensar a ver qué es. Me puse yo a echarle cabeza y me acordé de un vendedor que había en Cali, en galerías allá en Cali, que me acordaba mucho de él, me causaba curiosidad y cada vez que yo iba a galerías en Cali, me paraba a verlo porque me parecía muy simpático, porque era muy ostentoso y muy escandaloso y hablaba todo así, y que no, que a ver, la familia Miranda, que no sé qué, que hablaba y hablaba con la boca así, no se le entendía mucho lo que decía, pero me parecía muy curioso. Entonces yo dije, ve, ese personaje está, me acordé de él y llamé a Pepe y le dije, te tengo el personaje, ya está listo. Dijo, listo, ¿cuándo vienes? Tal día llego. Lo que yo recuerdo es que llegué una noche, no me acuerdo si era lunes, martes, miércoles o qué día era, llegué en la noche, lo llamé, le dije, ya estoy aquí, me dijo, ah, buenísimo, porque mañana grabamos. Y Mm. al otro día eso fue así, eso fue poniéndose la pinta de una y a las 9 de la mañana ya estábamos grabando sin ensayo ni nada de esa vaina, sino que ya, Ah. de una. Así lo hicimos. Ese fue el comienzo del Jibarito Grajales. Y ese Ajá. fue, y ese fue mi comienzo en Romeo y Buceta. Y ya me quedé porque finalmente eso no era una como El Confesor o como la historia de Tita, que tenía, tú, 10, 12, 15 capítulos y ya. No, esto era una serie que duró, Romeo y Buceta duró como 4 años en pantalla. No, no, es que Pero ese, fue una serie que marcó una historia y que además, o sea, fue la salida de muchos actores y también la consolidación de otras grandes figuras y además detrás de un Pepe Sánchez, pues que era un sello de garantía. sí, sí, sí. Ahora, claro, perfectamente lo traes a colación porque Romeo y Buceta es una especie de nieto de del Chinche o de Ujú. hijo del Chinche, Sí, claro, porque eso se hace, Romeo y Buceta es Romeo, que era Luis Eduardo Arango, y Buceta correcto. porque era un conductor de bucetas, pero ese conductor viene del Chinche. Si te acuerdas, eran dos conductores de buceta Claro. que estaban en el Chinche, el otro era Víctor Mayarino. Sí, Y sí, sí, sí. entonces Pepe hace esta serie de Romeo y Buceta como un hijo más del Chinche, que a su vez el Chinche era un hijo de Yo y Tú. Ujú. Pero también fue una época muy bonita porque pues luego vinieron proyectos como por ejemplo Calamar, como el mismo Música Maestro, que pues integraba esos dos mundos tuyos de la música y la actuación, y en donde se seguían contando esas historias costumbristas, bonitas, regionales de nuestro país. Sí, era una época que desafortunadamente abandonamos, un género que ahorita sería maravilloso en retomarlo, porque necesitamos el sentido de pertenencia, de patria y de queridura, como vos decís, por las cosas nuestras, por nuestro folclore, por nuestras tradiciones. Sí, después de Romeo y Buceta, yo entré a Música Maestro.
así es, claro que sí. Y David me llama porque pues fue la época en que se puso de moda las telenovelas con los actores que cantaban. Romeo y Busceta ya había pasado Quieta Margarita, ¿no? Y Otro exitazo. y Quieta Margarita, que fue un exitazo, claro. Y luego se hizo este maravilloso Música Maestro, con la orquesta de Música Maestro que se llamaba Los Diablos del Caribe, recorrimos todos, pero una cantidad de festivales y fiestas de Colombia. Fuimos a cuanta fiesta y festival y feria hubo en Colombia, había en Colombia y existen en Colombia. O sea, tú me puedes nombrar cualquiera y a esa fuimos. A los carnavales de Barranquilla, a los carnavales de Pasto, a la Feria de Cali, a las fiestas del Diablo en Antioquia, Río Sucio. en Río Sucio, etcétera. A cuánta fiesta había, nosotros llegábamos con los Diablos del Caribe. Fue un fenómeno que se repitió y que después vino con el gran éxito maravilloso de Carlos Vives de Escalona, ¿no? Ajá. Bueno, y en ese momento ya tenías en tu vida integrada la música, las orquestas y demás, ¿o fue posterior la llegada de la conformación de orquestas? No, 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 no. Yo comienzo en el Teatro Libre donde me hice como actor, donde permanecí 14 años de la vida. Yo era músico y actor. Nosotros teníamos un grupo de música que se llamaba El Son del Pueblo. Esa fue mi primera agrupación con la que yo recorrí todo el país y donde estuvieron en ese grupo músicos que después integraron bandas como Nietzsche y Guayacán. Estuvimos recorriendo el país y la música siempre estuvo presente. La música está en mi vida desde que yo era muy niño. En el colegio, desde niño, desde mis primeros años en primaria, kinder, primaria, toda la primaria y el bachillerato, siempre mi vida fue, ¿quién canta? Entonces yo alzaba la mano. ¿A quién podemos meter en este sketch de teatro? Yo. Entonces, como que siempre mi vida fue actuar y cantar, actuar y cantar, y indudablemente que eso es lo que hace que se me abra en la televisión una puerta especial, como era eso, ¿no? Que si necesitaban un actor que además cantara, pues estaba yo allí. Pero eso era una cosa que yo traía del Teatro Libre, donde permanecí 14 años y los 14 años estuvimos con este grupo de música, El Son del Pueblo. Después yo integré una orquesta que se llamó, cuando salí del Teatro Libre y que volví a Colombia, estuve con Camagüey, luego con el grupo Changó de los hermanos Rosales, hasta que yo hice mi propia orquesta, que tengo todavía aún y que se llama María Canela, ¿no? Pero la música siempre es algo que estuvo presente toda mi vida, siempre acompañándome, ¿no? Bueno, y cuéntame esa historia en la que pues, te integras con Jaime Garzón para formar este, esta serie, digamos, de charlas, de entrevistas, de un momento tan especial para la historia también de la televisión en Colombia. Bueno, aquí hay que aclarar que lo de Jaime, la relación con Jaime se circunscribía a la relación musical, y Ajá. era que Jaime, desde que conoció la canción de Canela, se enamoró de la canción. Entonces, ese era como nuestro contacto de comunicación en los sitios donde yo estaba tocando y que él llegaba. Él siempre me decía, yo siempre cuento la misma historia, pero es muy bella. Él llegaba, se me paraba al frente y me decía así, me decía, Mora, ya llegué. Mora, ya llegué, es que había que cantarle la canción. Y a las 3 de la mañana se paraba al frente de la orquesta y decía, Mora, ya me voy. Y había que cantarle otra vez la canción, o si no, no se movía de ahí hasta que uno no le cantaba la canción. De hecho, también lo cuento y lo he contado miles de veces, yo lo conocí en una fiesta donde me invitaron y yo llegué allí a la fiesta y quien me abre la puerta es él y con el índice me dice, usted tiene una canción que a mí me mata. Entonces yo pensé que él hablaba de una canción que en ese momento yo había lanzado y que estaba sonando mucho aquí en una emisora en Bogotá, que se llamaba Caramelo de Maní. Ajá. Entonces yo le dije, Caramelo de Maní. Y me dijo, no, no sea bruto, me dijo así.
no sea bruto, usted escribe canciones y no sabe ni lo que escribe. Canela, hombre, Canela, eso es una canción, no sé qué. Bueno, y también cuento que esa noche se dio mañas de hacérmela cantar como 15 veces y la forma de manipularme es que cada rato se me arrimaba y me decía, oiga, Mora, ¿y esa canción en estilo de bolero cómo sonaría? Y a Te la los, y cambió a, toda la noche. y a los 15 minutos me decía, oiga, Mora, ¿y esa vaina en ranchera cómo suena? ¿En vals cómo suena? Y así me tuvo toda la noche, así me la hizo cantar como 15 veces. Lo que se dio en el programa es que como era una de sus canciones favoritas, entonces nosotros teníamos preparada la canción para cuando José Gabriel le dijera qué quería hacer. Y efectivamente, salió como nosotros sabíamos que iba a pasar. Y es que José Gabriel, todo el mundo ve el programa y si ve el programa o ve el momento, se da cuenta de lo que pasó y es que José Gabriel le dice, bueno, Garzón, tengo tantos minutos, ¿qué quiere hacer? ¿Recitar, declamar, leer o cantar? Y Garzón dice, a ver, no sé, dice, cantar, Canela. Y de una se va hacia la tarima y apenas yo tengo ese tiempo de marcar a la orquesta y entrar en la canción. Y el tipo entra y se la canta como Pedro por su casa, ¿no? Sí. Porque era una canción que él se sabía de memoria y le gustaba demasiado. Ujú. Y vámonos atrás, que también te he escuchado varias veces esa historia que es muy bonita de la composición de Canela, ¿en quién está inspirada? No, Canela es una cosa, Canela es una historia muy sencilla y es que yo salgo en esa época, eso era como años 70 y picos, una cosa así, 78, 80, algo así. No, un poquito más allá porque ya tocábamos en un sitio aquí que se llama La Teja Corrida con el son del pueblo. Entonces, mucho músico chocuano en ese momento, eso era como un viernes y para madrugar sábado, y los músicos, una cantidad de músicos chocuanos, entre ellos había músicos de Guayacán que viajaban a Chocó, a Quibdó, para las fiestas de San Pacho, que estaban en fiestas de San Pacho. Y yo estaba muy tomado, ese día estábamos todos en La Teja Corrida, mucho músico allí en La Teja Corrida. Y lo que a mí me cuentan, porque ese momento no lo tengo claro, porque la borrachera era muy grande. Entonces, me cuentan es que yo estaba muy cansón y que yo les decía, no, llévenme, yo me voy con ustedes, que no, que usted no puede ir, no, que yo me voy con ustedes, que yo me voy con ustedes, que me dijeron que estaba tan cansón que me cogieron y dijeron, bueno, camine a ver y me metieron en un avión. Cuando yo me despierto en una casa que yo no tenía ni idea qué era. Yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Y en un calor terrible. Y aparece una señora y me dice, ¿usted sabe dónde está? Le dije, no, señora, ¿dónde estoy? Me dice, usted está en Quibdó. Y yo sí les dije que por qué hacían eso, decía la señora quejándose. Yo les dije, ¿por qué se lo trajeron a usted contra su voluntad? Eso no se le hace a nadie. Yo les decía, yo pienso lo mismo, mi señora, no sé qué estoy haciendo yo aquí. En fin, al rato aparece el tipo que me llevó a esa casa y me dice, después de haberme contado pues la historia de cómo había sido la traída y todo, me dice, camine, me acompaña a dar un sentido pésame. Le dije, no me joda usted no solamente me traen me trae esta vaina y ahorita me despierta y me invita a dar un sentido pésame, usted está loco. No, camine, que es que no hay nadie que me acompañe porque todo el mundo está de rumba, todo el mundo está de fiesta, estamos en fiestas de San Pacho y eso está prendido. No sé. Bueno, el caso es que nos tomamos un poco de aguardiente, es el que venden allá, ese platino, y nos fuimos para el tal funeral ese. Cuando yo llegué, lo que yo veo, cuando yo veo la escena, yo le digo al muchacho, le digo, vos me estás mamando gallo, ahí están, es una comparsa, eso es una comparsa, porque como ahí hay mucha comparsa y hay mucha cosa, en ese Sí. momento yo pensé que era una escena de una comparsa lo que yo estaba viendo, porque lo que yo veía ayer era un carnaval completo y una alegría. Yo sí veía un féretro ahí en la mitad de la calle, ahí en una mesa, y la gente, y mucha gente, los viejos jugando dominó y los niños jugando, inclusive se metían por debajo de la mesa donde estaba el féretro y la cosa, y salían mujeres de una casa con comida, repartían comida y luego se pararon al lado del cajón y cantaban y había mucha alegría. Entonces yo dije, no, esto es una comparsa. Entonces el pelado me decía, no, hombre, lo están rezando, vaya, mire y verá, levante la ventanita esa
del féretro y verá que el man está muerto y la cosa y tal. A mí eso me impactó muchísimo. Ver la forma en que despedían, porque yo eso no lo había, yo lo había visto en las películas, ni siquiera aquí en el Atlántico también lo acostumbran, pero yo lo había visto en las películas, lo de las plañideras yo lo había visto en las películas italianas, pues que le pagan a alguien para que vaya y le llore al muerto y la cosa, y es tradición, ¿no? Pero eso, esa forma tan alegre y tan maravillosa, no la conocía, no la había visto. Me causó mucho impacto y yo lo que hago es volver a la casa, cuando vuelvo a la casa de la señora, a esta señora que me despertó, le digo yo, oiga, doña, ¿usted tiene por ahí algo en lo que yo pueda escribir? ¿Me regala una hojita de papel o algo? Y ella arranca de un cuaderno de tareas de la nieta, así, arranca la hoja de la mitad y me dice, esto es lo único que le puedo dar. Y yo empiezo a escribir. Yo a veces lo cuento y puede sonar, y quiero que no quede así como muy, de mucha sobriedad ni arrogante, porque era fácil escribir la canción. Era escribir una serie de imágenes que yo había visto. Entonces yo me acuerdo que yo puse, el título inicialmente no es Canela, el título inicial es Quiero, porque yo empecé a poner, quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar con su frescura natural sincera, te quiero pregonando un bembé, no quiero velas, no quiero un sermón, quiero la voz de esa mulata y un trombón, morirme en forma de son, en tiempo de son, bendición. Y luego viene el coro, canela, canela. Cuando ya aparece la letra de Canela del coro, yo pongo coro y pongo Canela, Canela, todo. Ahí es cuando la canción ya cambia, deja de llamarse Quiero y se vuelve Canela. ¿Y Canela Yo era la alguien en especial o no? No, nada, nada. Canela es una licencia poética que yo me doy para mencionar a todas estas mujeres que salían con comida, atendían a la gente y luego cantaban. Por eso Ah, decía, ok. quiero tu voz negra, Canela, escuchar. Negra es toda la cantidad de morenas que salían allí, cantaban y atendían y se volvía esto una fiesta y un carnaval y eran como las que organizaban y las que dirigían el velorio. Entonces, no, es una licencia poética, pero no es nadie en especial. Entonces, ya la canción yo la compongo como un soncito, después yo le hago música con una guitarra, le hago un soncito, y ya después cuando la grabamos, la primera versión que es con Camagüey, Adolfo Barros es el que le hace el arreglo que finalmente fue el primero que grabamos, ¿no? Después ya vinieron otras cuantas versiones, pero la primera es esa, ¿no? ¿Cuántos discos has grabado? Ajo pucha, yo creo que son como 6. Ujú. Sí, está el álbum de Camagüey. Había hecho uno con Música Maestro. Con Música Ah, Maestro sí. hicimos uno con Música Maestro, luego hice Labrador, luego hice Labrador con hoy César Mora el Jibarito, luego Labrador. Después viene Mi Bendición y luego viene Hacerlo Bien, sí, son 6. Bueno, ¿y cuál es la última canción que has compuesto? Estoy en eso. Yo creo que esa es otra de las cosas, ¿no? Que los que somos músicos con esta pandemia, pues todo el mundo está escribiendo y haciendo canciones. Yo en estos días que hablaba con alguien, con Julio Correal, que me entrevistó para su programa de La Morada, me preguntó lo mismo y yo le decía, pues hermano, yo supongo que el álbum nuevo o las canciones nuevas se van a llamar canciones de la pandemia, digo yo, porque son las canciones que uno como que recoge en el encierro, que se da tiempo para hacer. Entonces he escrito muchas cosas que tienen que ver con o materias que tenía pendientes. Cuando digo materias pendientes es canciones que le debía a alguien. Entonces, por ejemplo, escribí 2 canciones que son a mi mamá. Una de ellas se llama María Bendita y la otra es un homenaje basado o inspirado. Es una canción a ella, pero es inspirado en unas décimas que escribió un compositor puertorriqueño, en este momento se me va el nombre, y que Papo Luca hizo una versión que se llama Los zapatos de mi viejo. Eso es una canción bellísima, bellísima. Y Papo Luca hace un arreglo absolutamente espectacular. La gente lo puede encontrar en YouTube, lo consigue Los zapatos de mi viejo. Y me pareció tan bello
entonces yo me di a la tarea de hacerle un homenaje a mi mamá de la misma manera, inspirado en esto. Entonces hice unas décimas, pero en lugar de llamarse Los zapatos de mi vieja, se llama Los abrazos de mi vieja. Ujú. Entonces, esa es una canción que ya está lista, está escrita y vamos a empezar a hacer, a ver la producción de eso. Son 2 canciones que hice con eso. Una canción que también le debía a una hija mía, otra canción, una canción de amor. Siempre habrá una canción de amor que tiene que ver con esto que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Que ha sido unos momentos muy especiales para compartir con la familia, con la pareja. Inclusive sé de gente que se llevaba muy mal, que los matrimonios estaban casi quebrados y que a raíz de este encierro se reencontraron y se volvieron a encontrar como pareja y como padres, etcétera. Esto ha pasado, ¿no? Me refiero que uno, en mi caso, uno le da mucho más valor, el valor definitivo e importante que tiene la familia, los que la tienen, ¿cierto? Porque sé también que hay gente que vive sola y que también encuentra en la soledad el significado de la compañía. Puede sonar contradictorio, pero es la necesidad de compañía. Y Claro. mucha gente que está sola dice, no, yo tengo que encontrar compañía, sea un amigo, sea un perro, sea lo que sea, pero se encontró con que solo no se puede. Ajá, Solo es muy así es. difícil. Bueno, y Entonces, hay no, otra, sí, dale, dale, es acábame la idea. no, no, es esto. Lo que vienen son canciones que tienen que ver con eso, ¿no? Con Bueno, reflexiones en esta época. y pasemos al campo del cine. Yo creo que en los últimos años tú eres uno de los actores más prolíficos colombianos en torno al cine. Casi que no hay una producción de cine en donde no esté César Mora. Hábleme un poco de esa experiencia, de cómo ves esa realidad, ese presente, digamos, de antes de la pandemia, lógicamente, del cine colombiano. Bueno, yo creo que vos sos muy generoso conmigo con lo del cine. Yo creo que hay gente que realmente sí hace, no, yo quisiera hacer más películas. Realmente no, no es mucho, ¿no? No, pero hay gente, no, hay gente como Álvaro Rodríguez que las hace todas. Alvarito Rodríguez las Ah, no, hace ese no todas. sale de una, sí. Alvarito Rodríguez las hace todas. Y por ahí hay más de un actor que hoy en día ya está bien prolífico haciendo películas y eso me parece maravilloso, me parece muy bueno. Eh, Pienso que se viene una época de cine muy importante. De hecho, aunque no pareciera, desde que salió la nueva ley del cine ha favorecido un poco a la proliferación de las películas. Ya salimos de esa época en la que hacíamos una película al año, una vaina así. Me refiero, la hacíamos y la película salía a los 3 años, porque Ajá. era la demora para conseguir el dinero, para la postproducción, para la edición, para el montaje, para todo esto de los avatares, pues de terminar una película. Y luego la distribución y todo eso. Hoy en día no, hoy en Colombia al año usted puede encontrarse, ahora seguimos siendo muy jóvenes, nunca nos compararemos con la industria, por ejemplo, mexicana, que hace un montón, y eso que la industria mexicana ha bajado también muchísimo su promedio. Sin embargo, sigue siendo prolífica en términos de lo que hace como cine. Nosotros vamos en un buen camino, con dificultades y todo, pero hay presupuestos y ya usted ya puede hablar de que de pronto al año se encuentra con que están caminando 15, 20 películas, caminan, Ujú, se ujú. están haciendo, allí se está haciendo otra por aquí, otra coproducción en Argentina o en no sé dónde con actores colombianos, etcétera, etcétera. Hoy la situación es diferente y creo que va a ser todavía diferente y mejor después que se reactive nuevamente el mundo, ¿no? Porque creo que las temáticas indudablemente, tanto en televisión como en el teatro, como en el cine, mucho va a tener que ver con todo esto que acabamos de pasar, Pero es lo porque que tú las dices, historias digamos que le metimos un cambio menos a la vida y le cogimos como un poco de distancia, a verla un poco más lento, a ver todo como desde cierta perspectiva. Entonces eso también me imagino que desde los contenidos va a demostrar algo también diferente. correcto, creo que tú lo has dicho. La vida, cuando hablo de que la vida no será la misma y otros serán los contenidos, tiene que ver con eso. Ujú. Pienso que, pues, tengamos fe en que sea así.
y que realmente haya un cambio de mentalidad, de nuestra mentalidad, en términos de cómo vamos a salir a manejar nuevamente el entorno, con qué actitud y con qué cantidad de respeto vamos a manejar eso, ¿no? Creo que es un problema de aprender de reaprender a socializar, a comunicarnos con nuestros hermanos, sobre todo el respeto no solamente por el otro, sino además el respeto por el medio ambiente, la naturaleza que habló. La naturaleza fue la que más habló, la que más evidenció la necesidad de que el humano se restringiera y que el humano se recogiera, porque la naturaleza inmediatamente respondió, los animales saliendo, los ríos reconstruyéndose, los mares volviéndose nuevamente azules, el aire nuevamente desintoxicándose y respirando nuevamente vida. Creo que tenemos que salir a ver eso con otros ojos. Y eso tiene que ver y el arte tendrá que ver con eso, y el arte tendrá que reflejar exactamente eso. Los contenidos tendrán que reflejar una nueva actitud de ver y de manejar el mundo, ¿no? Claro, claro, así es. Bueno, el año pasado tuvimos ocasión de verte en el Teatro Metropolitano con El Puesto, una obra de Pucheros, un artista que queremos mucho en el Teatro Metropolitano y que pues a fuerza de trabajo, de disciplina, se ha hecho un camino como libretista. Háblame de esta experiencia del Puesto con Pucheros. Bueno, primero que todo, recoger tus palabras para decirte que estamos ante un genio. César Augusto Betancur es un genio. Es un tipo muy especial, un hombre prolífico, muy inteligente, observador, un gran observador de la realidad, un conocedor de la realidad. Un hombre que puede pasar de la sencillez de la trova, que cuando digo sencillez lo digo entre comillas, porque eso no tiene ninguna sencillez ser rey de la trova, mucho menos, como lo fue él. Y pasar de eso a algo más elaborado y más intelectual, como lo que tiene que ver escribir libretos, escribir novelas importantes y novelas que han hecho ya historia hoy en día en Colombia. Él es un hombre hoy en día inscrito en la historia de la televisión colombiana, porque junto con Dago García empiezan a producir, han producido cosas muy importantes en términos de lo que tiene que ver con la industria de las telenovelas. Y si vamos al teatro de humor, pasa exactamente lo mismo. Empieza a ser un hombre muy exitoso. A uno lo llaman para hacer una obra de teatro, le dicen que es de Pucheros, uno dice eso ya es éxito garantizado. Sí, El ya solo sabe uno nombre que de es Pucheros buena. ya uno dice eso es Ya una vende, ya maravilla. vende en el cartel. Ya vende, el hombre ya es un cartel, pero así bravísimo. Pero bueno, pero el puesto en general es algo muy especial y creo que para él es una obra muy especial, porque el puesto es una obra de una elaboración muy especial, es una obra muy profunda en términos de la temática. Toca un tema que hoy en día está ahí en la palestra. Ahí estamos hablando de la jubilación de los viejos, de las pensiones de los viejos, de los patrimonios de los viejos, de qué va a pasar con los viejos, ¿cierto? Y sus patrimonios, dónde van a vivir y cómo van a hacer y cómo van a arreglar eso de las pensiones de los viejos, etcétera. Y tan vigente, tan universal, tan eterna, que nosotros estamos haciendo esa obra que llevamos al Metropolitano, la hacemos, pero el día de mañana, en 10 años la vuelven a hacer o en 5 años la vuelven a hacer con otros actores y sigue siendo un palazo y sigue siendo vigente, porque el tema de la jubilación será un tema que siempre estará en la palestra y en discusión. Siempre será un tema muy sentido de los seres humanos, porque no es un problema de los colombianos y de Colombia, es un problema universal, es qué hacemos con los viejos. Pues tanta cosa se ha tejido alrededor de que toda esta pandemia tiene que ver con acabar con los viejos, con un poco, y hay gente por ahí. En Estados Unidos salió un senador a decir que los viejos debían sacrificarse y dejarse morir. Pues llegó al punto de decir eso, que ya no servían para nada, entonces debían sacrificarse por la patria y morirse. Ay, Entonces, ¿me entiendes? Es una barbarie completa. Pero
pero digo que es tan así precisamente que es un tema que nunca tendrá fin. El qué hacer con la gente después de los 60, inclusive hoy en día ya un hombre de 50 en determinadas profesiones ya lo consideran caduco, ya lo están pensionando. Ujú. Afortunadamente en el oficio nuestro, digo afortunadamente porque no hay el suficiente trabajo, pero digo afortunadamente es que nuestro oficio es un oficio que uno puede tener 70 años y siempre habrá personajes de 70 años. O Claro. sea, si usted tiene salud a los 70 años, a los 80, pues ahí usted, ahí estará. Julio Medina sigue trabajando. Julito Medina tiene como 100 y pico, digo yo, estoy molestando, pero Julito Medina hasta el año pasado, antepasado, yo lo veía trabajando y seguía trabajando porque siempre habrá hombres adultos de tercera edad en las obras y en las... Luis Chiape, ¿cuántas telenovelas haría, por Dios bendito? Hágame el favor, todo. Sí, claro, claro que sí. Entonces, esa es la fortuna. El puesto para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido. Es una experiencia que además tengo que agradecerle a mi tocayo César Augusto Pucheros porque él siempre cuenta eso, a mí siempre me lo dijo, siempre que me llamó me dijo, escribe una obra y yo te veo a ti en el personaje. Él siempre tuvo en mente a estos dos actores, a César Mora y a Edwin Maya, siempre los tuvo en la cara. Hubo un momento en que eso casi cambia por problemas de tiempos. Entonces él me llamaba y me decía, ya, ¿será que la podemos hacer? No, yo le decía, Pucheros, no sé si para ese semestre o para el próximo o para esa fecha estaré desocupado. Entonces, había problema para iniciar el montaje, entonces se llegó a pensar, ahí le tocó empezar a pensar en poner otros actores y pensó en otros nombres, pero finalmente se dio la feliz oportunidad de que lo lográramos y lo logramos. Y es una obra que apenas empieza, es una obra que va para largo. Y en esta Claro. época perfectamente nos podríamos poner Edwin Maya y yo y grabarla y proyectarla en la nueva plataforma pues, de lanzamiento que es el streaming y hacerla para presentársela y vendérsela a todo el mundo. Claro, claro. César, ¿de dónde coges los personajes? ¿De dónde armas los personajes? A ti te llega un libreto el libreto ya está perfectamente delineado con el personaje o te toca aportarle otra parte. No, indudablemente que la base de donde uno arranca es la primera lectura. A mí me enseñaron eso. Yo tuve un gran maestro, Ricardo Camacho, en el Teatro Libre, que me decía, la primera impresión que tiene el actor de la primera lectura es prácticamente un 50, por no hablar de un 60% de la construcción de un personaje. Porque ahí está, el escritor ya escribió lo que quiere. Ahí ya está lo que el escritor quiere. El personaje es este y él lo escribe, es un hombre de no sé qué, con esos datos y con lo que le transmite a uno esa primera lectura. En mi caso, para mí es muy importante y lo aprendí, y es como para hablar de un método, que no me gusta la palabra método, porque siento que para hacer personajes no hay un método en especial. El método usted lo escoge. Cómo usted le llega a un personaje es su problema de acuerdo al conocimiento que usted tenga. Usted puede saber de la memoria emotiva y de Stanislavski y de Brecht y de cómo le llega a usted. Bueno, pues escoja cómo le llega, por Brecht o por la memoria emotiva, por Stanislavski o por esto. No sé por dónde, pero eso es un problema que usted escoge por dónde llega. Entonces yo lo que hago es que una vez que tengo esa primera lectura y esa primera impresión del personaje, me remito al estatus del personaje. Clase alta, clase media, clase popular, etcétera, y empiezo en mi cabeza a buscar en ese disco duro que uno aparentemente tiene de sistematización de experiencias y personajes que ve a diario, porque el actor debe ser eso. Si, eso no me lo inventé yo, también me lo enseñaron, de que el actor es una esponja que va recogiendo y va computando en su cabeza. Y en el momento que necesita, va sacando como archivos, ¿tá? Y encuentra un archivo. Lee ese archivo, lo trae a colación y la otra parte es como ese trabajo de campo
que usted necesita hacer. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo hice los Canarios, que era un dueño en televisión, un dueño de una compañía de taxis, que era boyacense y sí. toda esa cosa, pues yo tengo familia boyacense porque parte de mi familia por el lado de mi mamá son cundiboyacos y por el lado de mi papá somos del Valle, del departamento del Valle del Cauca. Pero por el lado de mi mamá, entonces yo lo que hice fue que me fui para la zona. Me fui para Ubaté, Chiquinquirá, Simijaca, Susa, Tausa, Citatau, Sutatausa, todo eso de ahí para allá. Y me recorrí todo eso como 3 fines de semana en los cuales iba a los mercados, iba y desayunaba en Ubaté, o almorzaba en Simijaca, o en Chiquinquirá iba y me tomaba unas onces y comía quesos allá. Pero todo esto era un plan de oír y ver y conocer las personas. Y sobre eso va armando uno un personaje que uno ya, lo otro es la parte lúdica, donde uno va diciendo, porque uno agrega algo, un detalle que hace que eso se vuelva... Eh, Una marca, una firma. que tenga un estilo propio, exacto. Claro. Entonces, por ejemplo, ese señor tenía tenía sombrerones así como mexicanos, no el de charro mexicano, sino sombreros como de vaquero, y con corbata y la cosa y tal. Entonces, eso, uno va haciendo un trabajo que tiene que ver con un trabajo de observación y de respeto por el libreto. Hay varias versiones, ¿no? Porque uno tiene la versión del escritor, lo que uno aporta y lo que el director quiere. Y a veces lo que los productores quieren. De pronto el productor y el director tienen discrepancia y dicen, no, a mí me parece que tal cosa. Finalmente uno como que recoge todo eso y logra dar con un producto que finalmente es el que uno lleva, producto de un trabajo que es arduo, porque hay que prepararse a ver cómo habla, cómo se viste, etcétera, cómo camina, etcétera, 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 etcétera. Es un trabajo maravilloso y yo lo amo. Bueno, ¿y qué personaje te falta por hacer? Uy, ahí sí la puso dura. Sí, porque uno, digamos que hay cosas que uno ya no, que seguramente ya no podrá hacer porque o no se da la oportunidad o no se dan los montajes, etcétera. Yo alguna vez, cuando estaba en el Teatro Libre yo hice un gran montaje, fui parte de un montaje muy importante que se hizo en Colombia, que fue de una obra de Shakespeare que se llama El Rey Lear, y yo era el bufón del Rey Lear, y era maravilloso. Fue un montaje único, excelso. Y cuando hablamos de Shakespeare, entonces yo me remito a la literatura y a las obras de Shakespeare, y de pronto en viene Hamlet, y alguna vez yo decía, uy, alguna vez me encantaría ser Polonio, que Polonio es el papá de Ofelia, que es la novia de Hamlet en Hamlet. Entonces yo decía, alguna vez me encantaría ser Hamlet, Polonio. En ese momento no, porque estaba muy joven, era demasiado joven para ser Polonio, es un viejo como de 80 años. Hoy en día podría serlo, pero falta ver es quién lo hace, falta ver es quién hace el montaje. Hay cosas en teatro sobre todo que me encantaría hacer. Aquí no se hace mucho Henry O'Neill. En O'Neill la mayoría de los personajes son para gente de 40 en adelante. Los personajes principales son de 40, 60, 70 años, etcétera. Y son obras absolutamente maravillosas, pero como no son obras comerciales, nadie le apunta a eso, etcétera. Salvo que entidades como el Teatro del Colón o de pronto el Teatro Metropolitano, en fin, en Cali el teatro Enrique Buenaventura lo pudiera hacer, el Teatro Municipal de Cali, etcétera. Pero de resto no, entonces, pero de resto no, de resto mis querencias y mis falencias, mis vacíos en cuanto a deseos están más por el lado del teatro que por el lado de la televisión. Por el lado de la televisión y el cine, yo estoy abierto. Creo que estoy en una época y en una nueva edad en la que uno está abierto a nuevas cosas y a nuevos personajes y a nuevas aventuras. Entonces, mientras uno tenga la salud y la vitalidad, uno está abierto a nuevas, yo por lo menos estoy abierto a las nuevas experiencias. Bueno, y ya para finalizar, estamos despidiendo a todos nuestros invitados con la misma pregunta. Para usted, ¿qué es esencial?
la verdad. Eso es, mi oficio es una lucha constante, es una lucha diaria, una lucha que tiene que ver con una posición personal, no solamente de vida, sino en el trabajo que tú haces. Lo más difícil en los personajes es la verdad, es lo más difícil. Usted se puede cambiar de traje, usted puede cambiar hoy el traje, mañana se pone, hoy tiene un smoking, mañana se pone un drill, el otro día se pone un overall y al otro día se pone una ruana y se pone un sombrero y en el otro usa una cachucha y en el otro ya usa no sé qué. La dificultad está no en vestirlos, sino en darles carne, en ponerles verdad a los personajes. Esa creo que es la eterna lucha de los, no mía, de los actores en general, de convencer con lo que hacemos. Ujú. Entonces, para mí es definitivo. En términos de qué es esencial, podría hacerte una lista, pero creo que la verdad no solamente aplica a tu relación con el mundo, sino a la relación también con tu trabajo. Claro, claro. César, nos pudiéramos quedar aquí hablando porque es delicioso ese mundo de experiencias que tienes y todo ese paso por la música, por el cine, por la televisión, por el teatro. Un placer haber estado contigo. Te esperamos nuevamente con los brazos abiertos muy pronto en el Teatro Metropolitano para que nos sigas deleitando con todo tu arte. Claro que sí, la última vez que estuvimos allá con el puesto, tenemos una deuda con nuestra directora y es que vamos, cuando todo esto se normalice, tenemos que ir ya con César Mora en música, en concierto y con la orquesta. Entonces, esa es una materia también que vamos a agotar y que vamos a cumplir con esa materia. Espero que así sea. Y muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la entrevista y por lo ameno de la entrevista. Bueno, hasta la próxima. Bueno, Juan Carlos, chao. Chao.